Buenas noches, maestro. Yo voy a hablar sobre la integración de datos de la entrevista. Bueno, como primer lugar tenemos que el orden de defensas se divide por 6 etapas. Y nos dice que el primer orden se encuentra, tiene que ver con los temblores, con la dilatación facial, con las expresiones y pues especialmente con lo corporal. Nos dice que el segundo orden implica una separación parcial de la realidad, es decir, no concuerda la realidad de ello, más bien tienen como distorsionada la realidad. Y bueno, ahí se da por medio de las disociaciones, la despersonalización y, y los sacrificios. El tercer orden nos dice que tiene que ver con las defensas igual, que está constituido por mecanismos patológicos incorporados a las estructuras de la personalidad, incluyendo pues todo tipo de trastornos. También tenemos que el cuarto orden de defensas indica una ruptura transitoria del ego y se expresa a través de ataques de pánico, ataques de ansiedad, desmoralización catastrófica, compulsiones, violencia suicida. Y el quinto orden se expresa con una ruptura persistente del ego, con un alejamiento de la realidad, igual como que no pueden, se podría decir que no pueden identificar su realidad. Y se da por medio de agitación, de delirios, de mutismo, autismo o confusiones. Y por último, el sexto orden de defensa es cuando existe una falla en el yo y se da por medio de la violencia, que esto lleva a la persona a tener un agotamiento tanto físico como emocional, y esto pues si no es atendido pues puede llegar a causarle la muerte a la persona. En la historia clínica encontramos que toda la información del paciente personal, especialmente como los síntomas, los factores por el cual se dio el trastorno o que detonaron en el trastorno, su nombre, su ocupación, a qué se dedica. En la parte del esquema del informe psicológico encontraremos la información igual del paciente, los procedimientos que se utilizaron durante el tratamiento, es decir, test, entrevistas, psicometrías, todo aquello que se utilizó. El tratamiento también trae consigo mismo, tiene que también ver con la actitud que tiene el paciente ante el tratamiento o ante la hora de la entrevista, es decir, cómo se comporta. Y bueno, también tiene que ver con los objetivos que el paciente espera de ese tratamiento que está recibiendo. También tenemos que trae consigo mismo la información de la familia, es decir, con qué personas tiene mayor relación, con qué personas se lleva mejor de su familia o con qué personas tal vez no. En la problemática vital son todos aquellos conflictos que existen en la actualidad de la vida de la persona, es decir, en el momento presente. Y bueno, nos permite conocer cómo es que la persona actúa ante esos conflictos o cómo es que los resuelve. Más bien, cuáles son sus conductas para resolver esos conflictos. Y son aquellas conductas realizadas por distintas personas. Sin embargo, cada una de esas tiene características diferentes para actuar de manera diferente en la descripción de las estructuras de la conducta. También tenemos lo que es la descripción de rasgos de carácter y de la personalidad, que nos permite conocer el grado de madurez de las personas, la comunicación, el lenguaje, la percepción, lo motor, lo cognitivo, es decir, nos permite evaluar todas esas funciones del paciente. Y su desempeño tanto social como laboral o profesional. Y bueno, es importante incluir test, psicometrías o entrevistas, todo aquello que sea necesario para poder tener mejor información sobre la persona o sobre el tratamiento. Y bueno, en la conclusión tenemos que es importante informar sobre el diagnóstico y responder a los objetivos del estudio. Por último, el paciente, en la posible orientación se debe de llevar a cabo un tratamiento con el fin de orientar o aliviar aquello que le está causando ese deterioro a la persona.
Y bueno, en las conclusiones tenemos que es importante conocer principalmente la infancia de las personas, ya que en mi punto de vista la infancia juega un punto muy importante en la vida adulta de las personas, ya que como bien sabemos, eh, puede existir, por ejemplo, alguna persona que venga de alguna familia disfuncional o que venga de alguna familia funcional, pues obviamente las personas de adultos tomarán caminos diferentes, ¿no? Una persona disfuncional, pues obviamente va a tener como, sí puede desarrollar trastornos por distintos factores, o de la familia funcional, pues yo siento que a lo mejor sí influiría en que la persona se porte pues de una manera adecuada. En cambio, la persona que viene de una familia disfuncional, pues no sería tanto así. Existen múltiples factores que desencadenan un trastorno y esos factores tienen partida en edades tempranas, como ya lo expliqué, que posteriormente, si no son atendidas, se verán reflejadas en la adultez, afectando a muchas áreas funcionales de la persona e incluso llegando a un punto donde la persona pueda dañar a terceras personas o dañarse a sí mismos. Todo esto se da porque la persona a lo mejor pues no se atiende a tiempo o a lo mejor pues obviamente no tiene como conocimiento de lo que está ocurriendo. Y me gustó bastante este caso, ya que, bueno, el caso que se presentaba en la lectura, ya que además es un caso que te enseña mucho en el sentido de los ejemplos que vienen ahí, pero realmente no me gustó la manera en cómo se abordó los diferentes puntos de la lectura porque los sentí bastante complejos y sentí que tuvieron muchos tecnicismos y mucho profesionalismo, entonces realmente no me gustó tanto la lectura, pero sí me gustó el caso que venía ahí.